¿Qué es la iglesia? ¿Un edificio? ¿Un servicio? ¿O algo más? Buenas noches, bienvenidos. Hoy damos inicio a una nueva serie. Por 4 semanas voy a estar hablando acerca de la iglesia y es una serie de 4 temas que nos van a ayudar a entender por qué hacemos las cosas como las hacemos, especialmente aquí en nuestra iglesia, amada iglesia llamada Centro Aba. Y bueno, si nos visitas o vienes regularmente y quizás no tienes nada en contra de la iglesia, pero tampoco estás muy familiarizado con lo que es la iglesia, pues esto te va a ayudar a comprender lo que la Biblia dice acerca de cómo debe ser una iglesia. Es que por 4 semanas voy a hablar de este tema y te animo bastante a que no te pierdas ninguno de estos temas, por favor. Si ven como que ando aquí como Kiko, no es la muela, no ando imitando a Kiko, traigo un dulcito aquí en la mejilla porque estoy batallando con mi garganta. Así es que me disculpan si de pronto me pongo otro dulcito, ¿verdad? Siento que eso me ayuda. Pues bien, dejándonos de los dulcitos y la garganta, tengo una pregunta para iniciar. ¿Qué es lo que viene a tu mente cuando escuchas la palabra iglesia? ¿Qué viene a tu mente? Para algunos viene a su mente algo negativo. Para algunos la palabra iglesia tiene una connotación negativa. Y esto tiene que ver con las experiencias que dicha persona tuvo en el pasado con la iglesia. Hay personas que cuentan que los momentos más difíciles en su vida han tenido que ver con la iglesia. Eso es lamentable, pero en algunas personas así lo han experimentado. Y yo he platicado como pastor con un montón de personas y muchas personas al estar platicando con ellas me han dicho, ¿sabes qué? Siento que Dios nunca me puede perdonar, yo no me puedo acercar a Dios, me siento imperdonable y muy lejos de Dios. Y al tener la plática con ellos descubro que eso sienten porque alguien con una autoridad eclesiástica se los hizo saber así. Por años en algún momento se equivocó y alguien le dijo, tú no tienes perdón de Dios, Dios jamás te puede perdonar, tú no eres una persona apto para acercarte a la iglesia. Y eso alejó a la persona y pues ha tenido este tipo de experiencias con la iglesia. Pero independientemente de si son buenas o si son negativas tus experiencias con la iglesia, me atrevo a decir que todos y cada uno de nosotros hemos pensado o sentido diferente respecto a la iglesia, ojo con esto, de lo que originalmente fue la iglesia. Lo vuelvo a decir, que en algún momento de nuestra vida todos hemos pensado, sentido diferente respecto a la iglesia de lo que originalmente fue. Y de eso quiero hablar. ¿Cómo fue el inicio de la primera iglesia? ¿Te has preguntado cómo fue su comienzo? ¿Cómo fue la primera reunión de iglesia? La iglesia, si nos remontamos a la historia en el libro de los Hechos, vemos que la iglesia inició como un movimiento. La iglesia no era una institución. La iglesia no inició con jerarquías. No había Biblias, no había música. Imagínense una iglesia sin música. No había luces. Imagínense una iglesia sin luces. No había cámaras, no había himnarios. La iglesia inició sin todos estos elementos, no había dramas. La iglesia inició como un movimiento alrededor de algo histórico. ¿Qué es ese evento histórico? La muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y todas las personas que fueron testigos de este evento se reunieron alrededor de esto y así fue como inició la iglesia. Ahora, piensa un poquito conmigo. El primer grupo de personas que se llamó la iglesia y se reunieron alrededor de este evento, la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, para ellos fue algo tangible.
Ellos lo vieron con sus propios ojos. Ellos vieron cuando llevaron a Jesús al monte de la calavera, vieron cuando lo crucificaron, ellos vieron cuando exclamó sus últimas palabras, ellos escucharon el rumor cuando Jesús resucitó y se apareció a algunos y nosotros lo vimos y a otros por allá. Ellos lo vieron de primera mano. Para nosotros ya estamos hablando 2000 años después y quizás es difícil entender un poco, pero la iglesia, cuando la iglesia inició con un movimiento de un grupo de personas que se reunieron alrededor de un evento que es la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Eso es la iglesia. Y Jesús habló de la iglesia en la Biblia. Si tú lees el Nuevo Testamento, dicho sea de paso, el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego y Jesús en el Nuevo Testamento se refirió a la iglesia. Y si tú ves cuál fue la palabra que usó Jesús para referirse a la iglesia, es esta, eclesia. No se dice eclesía o eclesia, no hablo griego, discúlpenme. Hablo inglés pero no griego, no tampoco. Pero es la palabra eclesia. ¿Y qué significa eclesia? Eclesia significa reunión de personas, agrupación de personas, una congregación, una asamblea. Y nada tenía que ver esa palabra que usó Jesús para referirse a la iglesia con un término religioso. Nada tenía que ver con la connotación que ahora viene a nuestra mente cuando escuchamos la palabra iglesia. Era una asamblea, una reunión. Por ejemplo, ven aquí, Felipe, por favor. Ven aquí. Ricardo, tú también, ya que estás ahí. ¿Quién les manda a sentarse? No, aquí abajo, Felipe. Aquí, ahí está bien. Esto, mirando para acá, como que estamos aquí en el cotorreo nosotros. Esto es una reunión de 3 varones, ¿verdad? De 3 machines. Esto es considerado una eclesia. En la connotación del original, esto es una eclesia. Y las personas se pudieron reunir para hablar, por ejemplo, quizás Ricardo podría hablarnos de las Chivas, cómo van en ascenso y todo eso. Felipe podría aquí hablarnos en esta eclesia, en esta asamblea, en esta reunión. Podría hablarnos de cómo el ejercicio está haciendo efecto y eso que no sigue la dieta. O sea, imagínate. O sea, y podríamos hablar de muchos temas aquí juntos, ¿no? Esto se consideraría, gracias, una reunión, una eclesia. Y se usaba indistintamente para cualquier agrupación que se reunía. Se reunían las personas para hablar de política, de deportes, de muchos otros temas. Esta fue la palabra que Jesús usó para referirse a la iglesia. Jesús dijo, mi eclesia, mi agrupación, mi asamblea, reunidos alrededor del tema central que soy yo, mi muerte, mi muerte y resurrección. Eso es mi iglesia. Para nosotros no es tan natural quizás, porque estamos hablando 2000 años después, pero al inicio de la iglesia se reunieron sobre la muerte y resurrección de Jesús. Nosotros celebramos la resurrección de Jesús, ¿cuándo? Una vez al año, y en Semana Santa, y piensas en vacaciones, piensas playa, piensas fiesta, carne asada o marisco, no sé qué piensas, pero dices, ay, vacaciones y ves en la tele o vas a por ahí las representaciones. Pero el primer grupo de personas, la primera iglesia se reunió alrededor de este evento de la muerte y resurrección de Jesús y estaban siendo testigos de esos. Y en la actualidad me atrevo a decir que la idea de la iglesia es completamente otra, es completamente distinta. Pasaron desde el inicio de la iglesia, de este movimiento, ahorita lo vamos a leer en la Biblia, pasaron 300 años y durante esos primeros 300 años algo terrible le pasó a la iglesia. La congregación que se reunía alrededor de un evento, un movimiento, empezó a ser identificada de otra manera. El movimiento pasó a identificarse como un lugar. El movimiento pasó a identificarse como un templo, como un lugar donde hay jerarquías, donde hay personas controlando todo lo que sucede en la iglesia. Y desafortunadamente, lo que empezó como un movimiento alrededor del tema central, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, se mutó y llegó a ser conocido la iglesia. El lugar, la iglesia. La iglesia que está en el centro. La iglesia que está en tal ciudad. La iglesia de un amigo mío. Pero en el principio la iglesia era un movimiento. Cambió y algo terrible empezó a pasar. ¿Qué sucedió? Las personas comenzaron a tomar el control de la iglesia. Escucha esto, porque si la iglesia es un lugar, entonces puede ser controlado por alguien ese lugar.
Y si alguien controla ese lugar, alguien controla las escrituras. Y si alguien controla las escrituras, entonces controlan a las personas. Y si controlan a las personas, ojo, controlan la política, controlan el gobierno. Si lees la historia de la iglesia, te vas a dar cuenta de lo que te estoy diciendo. Ahorita lo vamos a leer en la Biblia un poquito. Y en aquellos primeros años, lo que comenzó como un movimiento de personas apasionadas alrededor de la muerte y resurrección de Jesús, se convirtió en que ahora se trata de un lugar. Ya no es movimiento, ahora es un lugar. Y queremos controlar ese lugar. Y si nos ponemos a estudiar por nuestra propia cuenta la historia de la iglesia, vamos a descubrir que en el nombre de la iglesia se hicieron las peores atrocidades en la historia, en nombre de la iglesia. Y quizás a estas alturas te estás preguntando, oye, Bene, ¿y todavía pasa eso? Porque me estás hablando de los primeros 300 años cuando nació la iglesia. ¿Todavía pasa eso, gente controlando la iglesia? ¿La iglesia es un lugar en vez de lo que originalmente fue? Sí, todavía pasa. Te voy a dar un ejemplo. Yo trabajé de cerca con la convención, colaboré con ellos, con iglesias independientes, 17 años haciendo esto, y he descubierto algo, que cuando alguien dona un terreno para construir el lugar de reunión, donde se reúne la iglesia, el movimiento, las personas, alguien dona ese terreno, se construye, y luego esa persona que donó el terreno, como que siente que tiene un derecho. Y yo no sé cómo, pero como que la iglesia, las personas le ceden ese derecho. Yo he visto eso de primera mano. Entonces ahora ya una familia o una persona tiene poder en la iglesia y está controlando lo que se hace y lo que no se hace en la iglesia. Y esto impide muchas veces que la obra de Dios crezca, porque las personas ya no están pensando como iglesia, están pensando de manera como no es la iglesia, un lugar al cual ellos quieren controlar. Y yo lo he visto esto una y otra vez. Entonces, lo que comenzó como un movimiento se convirtió en algo institucionalizado, con jerarquías. Y esas jerarquías muchas veces abusivas de las personas. Y todo esto muy distante de lo que Jesús se refería cuando dijo: mi iglesia, mi asamblea, mi agrupación, que se reúnen alrededor de un evento bien importante que soy yo, mi muerte, mi resurrección, y que van a las personas y les cuentan esto, que yo vivo, que no estoy muerto, que resucité y que tengo el poder de perdonar pecados. Y esta fue la tragedia que le sucedió a la iglesia. Ahora hay buenas noticias, no se me pongan tristes. Sin embargo, a pesar de todo esto negativo en la historia de la iglesia, siempre ha existido un grupo de personas que han mantenido vivo la esencia de lo que es la iglesia. Un grupo de personas que se siguen reuniendo no como un lugar, sino como un movimiento, y que siguen abrazados de ese tema central que es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ese movimiento, este remanente, ha ido creciendo. Y somos muchos diseminados por todo el mundo. Pero sabes que muchas personas también han dado su vida por la iglesia. Por ejemplo, algunos de ustedes se enteraron, hace algunas semanas ya, el papá de nuestro pastor misionero Tim Fleming, el hermano Edgar Wayne Fleming, falleció, partió con el Señor hace unas semanas. Y yo no sé quién tuvo el placer de conocerlo, pero él era un ancianito bastante enfocado. Él no murió en la opulencia, él no murió con riquezas, él murió por una enfermedad que le deterioró, normal, ¿no? Como es normal en esta vida. Pero si te das cuenta, este hermano vivió para la iglesia. Vino a México sin un apoyo seguro, no hablaba bien el español. Por ahí escuché la historia que en un español muy pobre le compartió al papá de Nena, no sé, al papá de Olga, y con un español bien pobre. De hecho ya tenía 30 años aquí y no todos le entendían al hermano, pero él vino a México con un corazón bien grande para la iglesia, estableció iglesias en toda el área citrícola de Monterrey, en toda esa área, y estableció un instituto del cual pues aquí estoy, ¿verdad? Y muchos otros por todo México, compartiendo la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la pregunta es: ¿por qué el hermano Wayne hizo esto? ¿Qué ganaba?
no se hizo famoso, no ganó dinero, al contrario, siempre estaba dando dinero, buscando ayuda para las iglesias. Y si estamos aquí en esta instalación y estoy yo aquí con ustedes y ustedes están aquí, es porque Él fue parte de todo eso. Dio su vida por la iglesia. ¿Por qué? Porque abrazó un movimiento, no una religión, no una jerarquía, no un lugar, un movimiento, un tema central, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y mientras nosotros estamos aquí en esta hora de reunión, en algún lugar del mundo hay personas que están dando su vida por la iglesia. Y déjame decirte que eso es la iglesia. Eso es la iglesia. Personas que viven y que mueren alrededor de un mensaje, que es que Jesús murió y que Jesús resucitó. ¿Alguien sí me explico? ¿Alguien me entiende esto? Entonces podemos decir que la iglesia es lo siguiente. La iglesia es un grupo creciente de personas con una misión, un movimiento multicultural, con un mensaje para todo el mundo alrededor de un evento que es la resurrección de Jesucristo. Entonces, cuando Jesús dijo mi iglesia, Él no se refería a un lugar, no se refería a hombres con vestimentas especiales, no se refería a personas con vestimentas especiales que los hacen ver o sentirse o parecer a los demás más cerca de Dios, o con una jerarquía en la iglesia. Cuando Jesús habló de la iglesia se refería a un grupo de personas. Y afortunadamente la Biblia nos habla de esto. Pedro en una ocasión tuvo una charla con Jesús. La gente andaba hablando ahí de Jesús. Oye, ¿quién será Jesús? No, pues unos dicen que es un profeta, que es este, que es lo otro, y unos no sabían ni quién era. Y Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Y Pedro dio una respuesta en esta charla que tuvo con Jesús, y la respuesta de Pedro nos arroja una luz bastante clara de lo que es la iglesia. Ahí está en la pantalla, Mateo 16 en delante, dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Escucha, Jesús le dice, Pedro responde, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dice, bien dicho, Pedro. Sobre esa declaración que tú acabas de decir, que yo soy el Hijo del Dios viviente, sobre esa declaración edificaré mi iglesia. Sobre esa declaración que yo vivo, que morí, que voy a morir, que voy a resucitar y que tengo el poder para perdonar pecados, el Hijo del Dios viviente, sobre esa declaración voy a edificar mi iglesia. Jesús no dijo, ok, Pedro, tú eres Pedro y sobre ti, sobre tu persona, edificaré la iglesia. Ahí te van las llaves del reino, tú eres el mero bueno de la iglesia. Jesús no dijo eso. Jesús dijo, sobre esa declaración, que yo soy el Hijo del Dios viviente. Fíjate el resto, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, refiriéndose a la declaración de Pedro. Y luego añade, las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Quiso decir Jesús lo siguiente, la muerte no tiene el poder de conquistar la iglesia. No importa la cantidad de personas, de generaciones que vayan muriendo una tras otra, la iglesia nunca va a terminar. Nunca va a tener un final, va a continuar por la eternidad. La muerte no la puede conquistar, no va a haber un final para la iglesia. Y insisto, si estudias la historia de la iglesia, te das cuenta que hubo emperadores, hubo reyes, personas con autoridad, que intentaron exterminar a los cristianos en algún momento, pero ninguno de ellos lo pudo lograr. Ninguno de ellos lo pudo lograr. Esos emperadores murieron, esos reyes acabaron, sus imperios, su autoridad, su poder. Y noticias, 2000 años después, aquí estamos nosotros, gracias al resultado de esa declaración. ¿Sí se emocionan conmigo? ¿Sí se emocionan? La muerte no puede conquistar la iglesia. Millones y millones de personas han muerto desde Jesús hasta ahora, y la iglesia sigue firme,
y la iglesia va a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque Jesús lo prometió. ¿Por qué? Porque la iglesia no es un local, la iglesia no es jerarquías, la iglesia no tiene que ver tanto con una liturgia. La iglesia es un movimiento, un grupo de personas que se reúnen abrazando el mensaje de Jesús. Y bueno, Jesús tuvo esta charla con Pedro y tiempo después Jesús fue a la cruz. Ya conocen la historia, murió y resucitó. Y cuando Jesús resucitó, estuvo por 40 días apareciendo a sus discípulos. Y si lees los evangelios te das cuenta que en una ocasión apareció a más de 500 personas. Y todos fueron testigos y vieron, Jesús resucitó. Y bueno, y Jesús apareció a esta gente por más de 40 días. Gente, discípulos que iban a llegar a ser sus testigos. Y una vez Jesús estaba con ellos, antes de que lo vieran, era la última vez que lo iban a ver, ascendió al cielo ante su presencia, un grupo grande, y les dio ciertas indicaciones. Y una de ellas es lo que se conoce como la gran tarea o la gran comisión, ¿verdad? Y dice así en Hechos capítulo 1, verso 6 en delante. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? O sea, los discípulos, a pesar de que había resucitado y todo esto, ignoraban mucho del plan de Jesús y pensaban que Jesús iba a establecer un reino físico, político, y ya nadie los iba a gobernar, ellos iban a estar gobernando, ¿no? Pero dice, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Y en el verso 8, el que voy a leer, Jesús predice a la iglesia, fíjate. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Jesús está diciendo, mira, mi plan es, yo me voy, pero mi plan es mandar al Espíritu Santo y el Espíritu Santo les va a dar poder y ustedes van a salir y van a ser mis testigos hasta el fin del mundo. Así es que emociónense conmigo un poquito y piensen en esto. Está ahí el grupo de personas. Jesús le está dando las indicaciones. Ese grupo de personas vieron, literalmente, vieron morir a Jesús días atrás, semanas atrás. Vieron cuando lo clavaron, cómo lo juzgaron injustamente. Vieron cuando lo atravesaron con la lanza. Vieron cuando lo escarnecieron. Vieron cuando él exclamó sus últimas palabras y murió. Vieron cuando lo bajaron y lo sepultaron y todos los discípulos llorando. Ellos vieron todo eso. Y ahora ese Jesús muerto está resucitado frente a ellos. Se va a ir y le está dando indicaciones. Y les dice, ahora ustedes van a ir y van a compartir esta noticia con todas las personas. ¿Cuál noticia? Que yo estoy vivo, que no he muerto, que resucité y que tengo el poder de perdonar pecados. La muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, los discípulos se reunieron por varias semanas, 2 semanas. Se reunieron para orar. Todavía no venía el Espíritu Santo, se los acaba de prometer. Jesús se va y se empiezan a reunir para orar. Y un día estaban ahí orando como era su costumbre, lo habían venido haciendo. Y de repente desciende el Espíritu Santo sobre ellos, lo que les acababa de prometer días atrás. Y el día que estaban reunidos, ese día que descendió el Espíritu Santo, era el día que se conoce como el día de Pentecostés. Era un día que simplemente era una fiesta judía, muy importante para los judíos, y se reunían. Y entonces era una fiesta anual bastante grande y venían personas de otras naciones, de otras lenguas a Jerusalén y se reunían para celebrar la fiesta judía. Y entonces había allí más de 14 idiomas representados. Entonces Jesús les manda lo prometido, el Espíritu Santo, se oye un gran estruendo, la gente dice ¿qué pasó? Corre a ver, están los discípulos así reunidos orando, 120 discípulos, y ¿qué fue? ¿Qué fue? ¿No? ¿Qué onda? Y los discípulos empiezan a hablar en lenguas, en otro idioma. Y los judíos locales dicen, no les hagan caso, están borrachos, están bien borrachos, no les hagan caso. Es como cuando tratan de justificarse, ¿no? Ya la regaron estos discípulos, mira, vienen de tan lejos, 14 idiomas representados, a nuestra fiesta solemne, y aquí estos la están regando, nos hacen quedar mal. Todos los discípulos dicen, no les hagan caso, están borrachos.
Pero esas personas que venían de otros países, que hablaban otros idiomas, dicen, no están borrachos, porque yo los escucho que están hablando en mi idioma y me están hablando de un Jesús que murió y que resucitó y que tiene el poder de perdonar pecados. ¿Sí entienden eso? Ese es el evento. Esa fue la primera reunión de iglesia. En la primera reunión estaban siendo testigos de lo que Jesús es y de lo que Jesús hizo. Y en ese marco que estoy mencionando, se predica el primer mensaje de la iglesia. Entonces Pedro dice, bueno, pues aquí es cuándo y dónde. Y se le ocurre que era la oportunidad para predicar el primer mensaje de la iglesia. ¿Dónde? No en un local, no había jerarquías, sin luces, sin himnarios, sin pantallas, sin bancas. Y ahí Pedro predica el primer mensaje. Entonces Pedro se pone de pie, pide la palabra y con mucha emoción les dice, escúchenme, les voy a decir algo. Y aquí va lo que les dice. Hechos capítulo 2, 22 en delante, Pedro dice, pueblo de Israel, escucha, Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien lo saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no lo pudo retener bajo su dominio. Está bueno, ¿verdad? Ahora, fíjate cómo dice Pedro, como ustedes bien lo saben. Les echa todo el rollo, el mensaje, pero cuando empieza dice, como ustedes bien lo saben. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes fueron testigos. O sea, yo no estoy diciendo mentiras. De aquí de entre ustedes nadie se puede poner de pie y refutarme que esto es mentira, porque ustedes lo vieron. Fue un juicio injusto. Así estaba predicho, pero fue un juicio injusto. Lo clavaron, resucitó. Somos testigos, lo vimos más de 500. Él es Jesús, el Mesías prometido. Ustedes lo vieron. Nosotros 2000 años después abrazamos este mensaje por fe. Pero los primeros discípulos, la primera reunión de iglesia, ellos fueron testigos de este evento. Ahora, nomás como entre comillas, o no sé, ¿cómo decirlo? Pero Pedro, en el primer mensaje de la iglesia, Pedro no habló de doctrina, no habló de muchos otros temas. Pedro habló de la muerte y resurrección de Jesús, de un suceso. Verso 32, sigo leyendo. Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. Ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios, y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Verso 36. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? O sea, entiendo eso, tienes toda la razón. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué crees que diría Pedro? Si Pedro le preguntara ahorita a los pastores, ¿qué crees que dirían a los pastores? Si Pedro, si le hubieran preguntado ahorita a los de alguna autoridad eclesiástica, ¿qué dirían? Dirían cosas como, así, pues así, ahora tienen que asistir a la iglesia y sin falta. Ahora tienen que ir a misa, ahora tienen que dar limosnas, ahora tienen que dar diezmos, ahora tienen que dar ofrendas, ahora tienen que vestirse de esta manera y tienen que hacer las cosas de esta manera. Pedro no dijo eso. Pedro no dijo eso. Y digo esto porque hay personas que han tenido una mala experiencia con la iglesia y creen estas cosas. O hay personas que bien hemos crecido dentro de la iglesia, pero nunca se nos ha explicado el quehacer verdadero de la iglesia. Y llegamos a confundir que la iglesia es un lugar donde solamente asisto.
La iglesia es más que eso. Llegamos a creer que la iglesia es un lugar donde llevo a mis hijos para que alguien les hable de Dios y vayan por el buen camino. La iglesia es más que eso. Si solamente eso fuera la iglesia, eso sería lo más alejado del plan de Dios. Escucha esto, la iglesia somos nosotros, los que hemos abrazado el mensaje central de Jesús. ¿Cuál? Que Él es el Hijo de Dios, muerto y resucitado por mis pecados. Eso es la iglesia, un grupo de personas que abrazan esa verdad. No es un lugar, no es nada de esto. Fíjate lo que dice Pedro en el verso 38. Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes y para sus hijos, ojo, y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Y fíjate lo que dijo: para los que están lejos. ¿Quiénes son los que están lejos? Somos nosotros. Estamos lejos. Lejos de ese evento, lejos de ese lugar. Y ese mensaje ya era para nosotros. Es una invitación, es como si Pedro en ese mensaje nos incluyó. Y ustedes que están lejos, y nos hace una invitación: únanse a este movimiento. ¿Cuál movimiento? A este grupo de personas que hemos creído en Jesús, que Él es el Hijo de Dios y que tiene el poder para perdonar pecados, que no hay nada que nosotros como humanos podamos hacer para ganarnos el cielo. Es un regalo de Dios. Únanse a esta verdad, abracen este movimiento. Verso 41. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia ese mismo día, como 3,000 en total. Fíjate lo que registra: sumados a la iglesia. No fueron puestos en una base de datos o en un registro de membresía, porque la iglesia no es eso. La iglesia no es un local, no es una jerarquía de hombres tomando un control. La iglesia es un movimiento de personas que están apasionados por Jesús, viven para Jesús, entregan sus vidas para Jesús. Su testimonio, su ejemplo de vida es como Jesús dijo que fuera, un movimiento de personas. Termino diciendo esto: la iglesia comenzó con algo dinámico y poderoso, y todo alrededor de Jesús. Y 2000 años después, aquí estamos nosotros, pero el mensaje sigue siendo el mismo. No sé si te has preguntado qué es lo único que nos une a nosotros con los evangélicos, con los católicos. Tenemos algo en común, y quizás es lo único en común que une a evangélicos y católicos. No es la Biblia meramente, no es cómo la interpretamos, cómo vemos la Biblia, no es lo que cantamos, no es cómo bautizamos, no es nuestra liturgia. Una sola cosa nos une, y es Jesús muerto y resucitado por nuestros pecados. Yo les aseguro que nos vamos a llevar una gran sorpresa en la eternidad. Cuando veas a alguien que dices: pero nunca fue a la iglesia, pero nunca hizo buenas obras, pero si iba a la católica, si iba a ¿sabe qué otra, no? Nos vamos a llevar sorpresas, porque la iglesia es todo aquel que cree en Jesús para perdón de pecados. Y nos vamos a llevar una sorpresa. Y esa es la única cosa que nos une, a católicos y evangélicos, porque la iglesia no es un lugar, insisto, es un grupo de personas que nos hemos reunido alrededor de este tema. Y este tema de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús es algo poderoso que cambia vidas. Por ejemplo, aquí está Felipe. Él antes era un cholo, lo hubieran visto. Así, esos que sacaba el cinto y le hacía así. No sé si han visto el video del rayito de sol, ¿verdad? Pero algo así, Felipe. Algunos de ustedes tienen un testimonio bastante tremendo que contar. Ese es el poder de Jesús
Nadie te cambió, no te cambió una persona, no te cambió un pastor, no te cambió una institución, Centro Ava o llámese como quiera, la iglesia. Te cambió el poder de Jesús. Aquí estoy yo soy el resultado de Jesús, de que abracé ese tema central. Yo la verdad, yo no sé dónde estaría ahorita, qué sería de mi vida si yo no hubiera confiado en Jesús para mi salvación. Es así. Él con tanto amor me fue guiando por un camino, me atrajo, me mostró su amor y me llevó con tanta paciencia, tanta bondad. Y aquí estoy. Mi vida ha cambiado. Y a mí me emociona ver cómo cuando alguien, personas de aquí de ustedes, no voy a decir nombres, pero cuando alguien rinde su vida a Jesús y da sus talentos, su servicio, lo poco o lo mucho que pueda hacer, lo pone al servicio de la iglesia. No de un lugar exactamente, no de un pastor, de una persona, sino de un tema que es: estoy tan agradecido con Jesús, le quiero adorar que voy a aportar para este movimiento, para la iglesia, para que sigamos haciendo su trabajo en este lugar. Y a mí me emociona eso, pero la iglesia nada tiene que ver con jerarquías, con música o con otros temas. La iglesia es el tema central de Jesús. Y a mí me emociona también cuando la gente está haciendo la iglesia. Esta semana, cuando la gente se reunió en grupos pequeños, la gente que fue un grupo pequeño está haciendo la iglesia. Fíjate, hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre asistir a la iglesia y ser la iglesia. Asistir a la iglesia es una tradición que ya tiene 2000 años. Vamos a la iglesia porque es bueno y hay que llevar a todos, a los hijos y hay que invitar gente. Es parte de nuestro trabajo, pero se convierte como una tradición que por años lo estamos haciendo, asistir a la iglesia. Pero ser la iglesia, eso es otra cosa. Así es que yo los quiero animar. Si tú has abrazado el tema central de la muerte y resurrección de Jesús para perdón de tus pecados, entonces yo te voy a animar a que abraces esta verdad y que te apasiones por esta verdad. Y que si no has estado asistiendo a un grupo pequeño porque sí, porque te da flojera o porque está lejos o por lo que tú quieras, cualquier excusa humana, pero al fin se puede romper, se puede vencer. Si no has estado asistiendo por una excusa que tú sabes que no tiene justificación delante de Dios, te animo a que empieces a hacer la iglesia. Si esta semana tú no pudiste ir a un grupo pequeño o no quisiste ir, sabías que podías ir pero no quisiste ir, yo te animo a que empieces a hacer la iglesia. Ahora, si vienes regularmente y no estás yendo a un grupo pequeño, pero te gusta venir y estás cómodo con venir, síguelo haciendo, te felicito. Pero te animo a que el próximo paso sea a abrazar la fe en Jesús. Entrégale tu vida a Cristo. Ahorita te voy a dar oportunidad. Y si ya lo hiciste, pero como quiera sigues viniendo y te ha sido difícil por una u otra razón conectarte a un grupo, te animo a que des el siguiente paso y te apasiones por este tema central que es nuestro Señor Jesús. Sé la iglesia, no solamente asistas a la iglesia. Yo puedo ver cada semana personas que llegan más temprano. Hoy llegaron personas desde las 6:30 a las 7 y a veces hasta más temprano para arreglar algo que tiene que ver con el servicio a la iglesia, en el área de los niños, en el área de multimedia, cualquier cosa aquí en el salón de reunión u otras que se me olvidan. ¿Por qué lo hacen? ¿Lo hacen para quedar bien con alguien, con alguna autoridad o conmigo? ¿O que los alabemos? ¿O que quieren algún puesto, algún hueso, jerarquía aquí en la iglesia? ¿O les pagamos? ¿Cuánto les das, Felipe? No, ¿por qué lo hacen? Porque aman a Jesús. Han abrazado el tema central que es: Jesús murió y resucitó por mis pecados. Así es que yo te quiero animar a que pensemos acerca de este tema. Y si has pensado que asistir a la iglesia es ser la iglesia, estás equivocado. Si te han hecho pensar eso ya por años, estás equivocado. Nos hemos equivocado grandemente y te desafío a pensar sobre este asunto. La iglesia es más que eso. Yo sé que quizás ahorita puse muchas preguntas en tu mente, quizás hay muchas dudas. Te voy a responder en las próximas semanas. Vamos a seguir profundizando en este tema, pero quiero terminar diciendo que si viniste a este lugar y quizás
rechazas a la iglesia o ya no quieres venir a la iglesia. Quizás por malas experiencias, no lo sé. O porque te sientes indigno o indigna de Dios, de la iglesia. Y porque piensas que todos aquí somos muy buenos. Bueno, parecemos buenos, pero no somos muy buenos. Yo soy el primero que necesito de Dios, de Jesús todos los días. Aquí no hay gente buena. Hay gente que ama a Jesús y le sigue. Pero si tú viniste pensando aún como rechazando dentro de ti un poco a la iglesia, déjame decirte algo, te felicito por venir. Y la razón por la que viniste es esta, porque en el fondo de tu ser, tú anhelas una conexión personal con el Padre Celestial. Y eso nada tiene que ver con la iglesia, con lo que ahorita tienes en tu mente de qué es la iglesia. Tiene que ver con una relación. Y no quiero dejar pasar la oportunidad de darte el tiempo para que te unas a la iglesia. Aquí en Acentro Abba, no, a la iglesia, a un movimiento de personas, aquí en todas partes del mundo, en otros lugares, a un movimiento de personas. Nos gustaría que fueras parte de este movimiento local, pero que te unas no a una institución, sino a un movimiento de personas que han abrazado la fe en Jesús, que Él murió, que Él resucitó y perdona pecados.